Hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy. Estamos sumamente contentas porque hoy vamos a darles una presentación diferente a las demás. Aunque hemos estado hablando de los personajes de la Biblia, es muy importante que entendamos, después de que ya revisamos toda la historia de los apóstoles y la historia de Pablo, qué es lo que empieza a pasar en la historia de la iglesia y qué empieza a pasar con la historia del cristianismo hasta nuestros días. Como ustedes comprenderán, es una presentación extensa, grande. Estamos haciendo un esfuerzo con todo nuestro cariño para todos ustedes de resumir lo más posible los eventos más importantes. Les pedimos que tomen nota si tienen alguna duda para que después se les pueda contestar, o le preguntamos a Tony, como siempre lo hacemos, si hay alguna cosa que quieran revisar. Y bueno, vamos a iniciar porque es una presentación muy intensa la que vamos a tener hoy, pero muy interesante. Aunque estamos viendo a los personajes de la Biblia, si me pasas la siguiente, Mir, por favor. Vamos a ver en estas dos próximas clases, que es el periodo de la iglesia, qué es lo que pasa realmente desde los inicios de la iglesia, cómo empieza esta situación con cada uno de los grupos. Y es muy interesante ver cómo cada grupo se organiza de manera diferente y muchos acontecimientos suceden. Aquí solamente les estamos poniendo dos imágenes genéricas de parte de lo que vamos a ver a continuación. Pero sí me gustaría hacerles una pequeña reflexión. Fíjense bien, el periodo de la Iglesia cristiana abarca su fundación por los apóstoles de Jesús alrededor del año 30 después de Cristo, su expansión a través del Imperio Romano, las persecuciones que enfrentó la comunidad y su posterior legalización y ascenso hasta convertirse en la religión oficial, culminando con la caída del Imperio Romano y la división de la Iglesia. Este largo proceso se suele dividir en periodos, como el apostólico, que fue del año 30 al 100 después de Cristo, la iglesia perseguida, que fue del año 100 al 313 después de Cristo, la iglesia imperial, que es del 313 al 476 después de Cristo, y cada uno caracteriza desafíos y figuras importantes propias. ¿Me pasas la siguiente, Mirnita, por favor? En esta primera parte de la presentación no vamos a ver todo, no vamos a llegar, aquí dividimos 5 temas, no vamos a llegar hasta la Edad Media, vamos a ver los primeros dos, que son persecución romana, Constantino y la unión de la iglesia. Pero vamos a explicarles el próximo martes todo lo que es la Edad Media, todo lo que es la Reforma Protestante y todo lo que es el periodo del evangelismo mundial. Como mencioné hace rato, solo para hacer un resumen de que anteriormente habíamos hablado del periodo apostólico, acuérdense ustedes que la iglesia comenzó con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hechos 2, 50 días después de la resurrección de Jesús. ¿Me pasas la que sigue, Mirnita, por favor? Aquí quisimos poner una lámina muy sencilla en 3 círculos para que no se nos pierdan y entendamos que vamos a ver 3 etapas diferentes de la historia del cristianismo y la evangelización. Acuérdense que los protagonistas con los apóstoles, discípulos directos de Jesús, fueron los primeros líderes y propagadores del mensaje cristiano, extendiendo la fe desde Jerusalén. Se hacía énfasis y se centró en divulgar las enseñanzas y milagros de Jesús, así como su regreso. Después hubo una separación del judaísmo que se produjo en una evolución gradual marcada con el Concilio de Jerusalén, que eso fue en el año 50 después de Cristo, donde se determinó que los gentiles convertidos no estaban obligados a seguir todas las leyes judías como la circuncisión. También hay que recordar en estas etapas que hubo mártires, figuras claves como Pedro y Pablo, murieron como mártires en Roma bajo el reinado de Nerón. Estoy haciendo un
una introducción muy general, no es que estén aquí explicadas esas partes, pero es muy importante que entendamos el orden. También hubo una iglesia perseguida. En la iglesia perseguida hubo mucha persecución. A pesar de la expansión, las comunidades cristianas fueron perseguidas bajo el imperio de Roma. Después de esta persecución hubo expansión y organización. La fe se extendió a otras regiones y se establecieron comunidades y centros importantes como Antioquía. Después hubo desarrollos tecnológicos. Surgieron las apologías, quienes defendían las creencias cristianas ante el mundo no creyente, y se formaron las primeras teologías como la noción de la Trinidad. Después vino el fin de la persecución. Las persecuciones cesaron con el edicto de tolerancia de Nicomedia en el año 311 y el edicto de Milán en el 313 en el imperio de Constantino. Aquí vemos este círculo de Constantino. Aquí vamos a hablarles un poquito de qué era la iglesia y el Estado, qué pasaba en esta época, qué pasaba con la situación de los cristianos, etcétera, etcétera. La Iglesia imperial, legitimación. El cristianismo se legalizó y recibió la protección del Estado, llevando a una conversión masiva de los habitantes del Imperio de Roma. Concilios. Se celebraron concilios ecuménicos como el de Nicea en el 325 después de Cristo para abordar disputas internas y unificar la doctrina. También hubo expansión y poder. Se convirtió en la religión oficial del imperio. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo, y el cristianismo continuó su expansión. Hubo divisiones. Con el tiempo, las tensiones entre las iglesias de Oriente y Occidente llevaron a la separación, lo que se le llama Gran Cisma, ya les explicaremos eso después. En resumen, la historia de la iglesia cristiana es la de una fe que pasó de ser una pequeña secta judía a convertirse en la religión dominante del Imperio Romano y posteriormente en una fuerza global marcada por grandes cambios sociales, tecnológicos y políticos. Con esta pequeña introducción, lo único que quiero mostrarles aquí es que ya después de que hablamos de la iglesia primitiva, de que hablamos de los apóstoles, que ya empezamos a hablar ahora sí de una iglesia formada, de un estado, todo lo que viene posterior, que es el círculo 2 y después el periodo del evangelismo mundial hasta el día de hoy, lleva muchísimos años, que es parte de lo que vamos a presentar. ¿Sí, Tony? Haciendo la aclaración que cuando estemos diciendo la iglesia cristiana, estamos hablando de la iglesia católica, apostólica y romana. Y romano. Así es, así es. La siguiente, Mir, por favor. ¿Estás en mood? ¿Ahí me oyes? Sí. Ah, ok, perdone. Es que he estado teniendo problemas con mi micrófono y es una bronca. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Siguiendo con lo que estaba platicando Lupita, bueno, ahorita vamos a leer estas pequeñas láminas, pero bueno, a mí me gustaría, siguiendo con el contexto que ella estaba comentando, es importante mencionar que 100 años después de Cristo, el Imperio Romano es una superpotencia. Ahorita vamos a ver un mapita más adelante. Es una potencia del mundo antiguo que se extiende a lo largo de 3 continentes. Pero hay un problema y me encanta esta parte porque dice, hay un grupo pequeño, un pequeñito grupo sin ejército, sin templos, que está desafiando todo lo que Roma representa. Y ese grupo son los cristianos, precisamente, y Roma los veía como una amenaza mortal. ¿Por qué lo veía como una amenaza mortal? Bueno, pues este es un choque de dos mundos y Roma no solamente era un imperio, de poder militar, sino un imperio de dioses, era el eje de todo. La religión era pública, cívica y política. Tenían el control político y social. En Roma todo estaba impregnado de religión. También tenían religiones de los egipcios, de los persas, de los griegos,
y todos eran bienvenidos en el panteón siempre que no rompieran las reglas, pero luego llegaron los cristianos. Entonces, estos cristianos empezaron como una pequeña comunidad religiosa. Los judíos matan a Esteban, que lo platicamos en la clase pasada, el primer mártir cristiano, y también matan a Santiago, el hermano de Jesús. Pero estos conflictos eran solamente conflictos locales. Entonces, ¿por qué a Roma le afecta tanto? Uno, porque dice que los dioses han escogido a Roma. Dos, los emperadores son los mediadores entre los dioses y el mundo. Y tres, quienes se someten a Roma participan en las bendiciones y el favor de los dioses. Entonces, hay ahí digamos, una guerra de poderes en donde los cristianos obviamente no solamente se habían negado a adorar a los dioses, sino que los consideraban espíritus malignos o seres indignos de culto, entidades falsas y engañosas, series demoníacas disfrazadas de deidades, y era el tipo más grande de impiedad que ellos podían cometer. Entonces, bueno, ahorita vamos a seguir viendo, es muy interesante, ojalá que les guste tanto como a nosotros, esperemos que no se aburran y esperemos hacerlo como muy rapidito y muy ágil, porque la verdad es que es mucha información, es mucha historia, pero es muy importante. A Roma se le ha Sí. llamado la ciudad eterna, se debe a que ésta ha tenido una influencia a nivel mundial en estos 3000 años de su historia, 3000, imagínense. Se piensa que Roma se fundó entre los años 1000 antes de Cristo y 700 antes de Cristo. La cultura de los romanos al principio se diferenciaba mucho de la cultura de los griegos. Si el griego era pensador, el romano era activo. Si el griego era filósofo, el romano era práctico. Si el griego idealizaba la libertad personal, el romano era sumiso bajo autoridad. Si el griego subestimaba trabajar con las manos, el romano estimaba el poder de construir ciudades y caminos del mundo antiguo. Si el griego era inmoral, el romano usó énfasis en tener una familia sana y fuerte. Más tarde, estas dos culturas se entretejieron para llegar a ser la cultura greco-romana. Varios eruditos calculan el final del imperio griego con la destrucción de Corinto en 146 a.C. Fue allí que se empezaron a dar numerosos casos de romanos teniendo esclavos griegos más preparados académicamente que ellos mismos. Inclusive también se menciona que muchos de los maestros de sus hijos eran griegos. En el año 60 a.C., después de siglos de ser republicanos, en Roma se estableció el primer triunvirato. Julio César tuvo a Galia bajo su mando, lo que ahora es Francia. Craso tuvo bajo su dirección a Siria y Pompeyo tuvo bajo su dirección a España. Todo esto lo van a poder ver en el libro de Panorama Histórico de la Biblia en el segundo año, de la página 146 a 149. Después de las muertes de Craso y Pompeyo, Julio César llegó a ser el primer emperador en toda la extensión del territorio romano. Julio César fue asesinado por miembros del Senado romano. Su sobrino Octavio llegó a formar parte del segundo triunvirato junto con Marco Antonio y Lépido. Poco después, Marco Antonio también se enamora de Cleopatra VII, la Cleopatra que todos conocemos, y los dos juntos luchan contra Octavio en una batalla naval. Después de perder, ambos cometen suicidio. Estoy hablando de Marco Antonio y de Cleopatra. Octavio, más adelante, se proclama a sí mismo Augusto César y fue el segundo dictador del Imperio Romano. Este es el Augusto César que tenía el poder cuando nació Jesucristo. Después de la muerte de Augusto César, su yerno Tiberio César fue el siguiente emperador. Cuando Jesucristo murió, Tiberio César todavía vivía. Calígula, hijo adoptivo de Tiberio, descendiente de Julio César, le heredó el trono, pero solo reinó 4 años. Yo sé que es un poco complicado esta parte de los Césares y los Augustos, y nada más como a medida de introducción. Acuérdense que los romanos tenían emperadores, dictadores, cónsules, el pretor. El emperador viene de la palabra imperare, que quiere decir mandar o gobernar, y el César era un cargo oficial que se usaba, pero de la familia de Julio César, y Augusto es un título honorífico, digamos. Entonces vamos a ver en muchas de las láminas que se mencionan Césares y se mencionan Augustos, pero es por esta situación. Se piensa que el inicio de los 3 viajes misioneros de Pablo ocurrieron precisamente durante el reinado del siguiente emperador Claudio. Después de Claudio reinó Nerón.
quien culpó a los cristianos por el incendio de Roma y empezó la primera persecución contra ellos. También se cuenta, por ejemplo, que dicen que Nerón, es una leyenda que se cuenta que Nerón fue el mismo el que incendió Roma y que estaba parado arriba de una casa que tenía ahí lejitos y que estaba viendo todo mientras él cantaba, ¿no? Pero pues esa historia no la vamos a saber, pero pues es algo que se cuenta. Después del suicidio de Nerón, en solo un año reinaron 3 emperadores, Galba, Otón y Vitelio. Todos fueron asesinados o cometieron suicidio. Fíjense todos los finales de todos estos personajes, ¿eh? Durante el reinado del siguiente emperador Vespasiano, Jerusalén fue sitiado. Después ordenó a su hijo Tito que destruyera el templo de Herodes el Grande, quemándolo en el año 70 después de Cristo. Tito sucedió en el trono a Vespasiano, solo por 3 años. Durante el reinado del siguiente emperador Domiciano, otro hijo de Vespasiano, se piensa que el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos y escribió el Apocalipsis. Esto es para que se vayan dando cuenta más o menos qué sucedía de las cosas que ya hemos estudiado y quién estaba como emperador, digamos, en Roma, ¿no? En total, hubo 10 persecuciones oficiales proclamadas en contra de los cristianos por los emperadores de Roma. Muchos de los emperadores romanos fueron totalmente corruptos e inmorales. Y por fin, en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino proclamó el Edicto de Milán que aseguraba la libertad religiosa y pronto el cristianismo llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano. También es importante comentarles que el Imperio Romano, los cristianos estaban tratando de defenderse, pero el Imperio Romano no los escuchaba. Inclusive se comentaba que ellos se reunían de noche, que hacían grupos pequeños, que era una amenaza al sistema. En fin, dijeron una cantidad de cosas impresionantes acerca de los cristianos. Y obviamente pues los cristianos decían que solamente había un Dios, que Jesús era el Señor, y que eso para los romanos era rechazar a Júpiter, a Marte, a todos los dioses que tenían en el panteón. Recuerden que el panteón ahorita lo vamos a ver, ahí tenían muchísimos dioses, ahorita vamos a ver una imagen. Este, y bueno, pues obviamente no solamente Roma persiguió a los cristianos, sino que también los antagonizó. Decían que cometían incesto, que comían sangre humana, que su religión era irracional solamente para ignorantes, y estos comentarios iban a servir para justificar la persecución oficial, de la cual vamos a ver en todas estas láminas. Tony quería hablarme. Ah, perdón. Con respecto a Domiciano que acabas de mencionar, en Sí. donde dice, Tito sucedió el trono a Vespasiano. Solo por 3 años, durante el reinado del siguiente emperador, Domiciano, es otro hijo de Vespasiano, se piensa que el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos y escribió el Apocalipsis. Este famoso Domiciano, Diocleciano también, le decían la bestia que lame sangre en su cueva. Mataba de tal manera a los cristianos que dicen que llegaba hasta el hocico de sus caballos la sangre de los cristianos. Era una cosa brutal. Se escondían en catacumbas para poderse realmente reunir y congregar, como dijo Mir, e inclusive dejaban números, ¿sí? Vamos a decir que en el 564, casa de Lupita, nos vamos a reunir, ¿no? No ponían casa de Lupita, sino que sabían que Lupita era el 564. Sí, y así, y se iban dejando ellos mensajes de dónde se iban a reunir a base de números. Este Domiciano le pusieron el 666. Uy, Sí, es uno de los anticristos prácticamente que ha tenido de este esa mundo época. por mucho tiempo, de esa época. Gracias, Mir. Y antes de que lo Sí, cambies, también tomar en consideración que en el año donde se destruye el templo de Herodes el Grande fue en el año 70 después de Cristo, que ahorita lo va a explicar Leti también. no, y bueno, imagínense también estos emperadores, había un edicto que prohibía convertirse al cristianismo
Y luego Decio y Diocleciano fueron más lejos, exigiendo que todos hicieran sacrificios al emperador y a los dioses. Obviamente para los cristianos esto era una elección imposible, porque tenían o que negar su fe o enfrentar su muerte. O sea, no había opción. Y a pesar de todo esto, los cristianos no desaparecieron, al contrario, crecieron. Pero su mensaje de un Dios único de amor y de esperanza resonó con los esclavos, con las mujeres, con los marginados. Y para el siglo IV, el cristianismo no solamente había sobrevivido a todo esto, sino que, o sea, qué ironía, ¿no? Se convirtió en la religión oficial del imperio. Pero bueno, ahí lo vamos a ir viendo. ¿Nos ayudas, Leti? Sí, gracias. Bueno, pues aquí como ya lo comentó Mirna, el emperador Vespasiano ordena a su hijo Tito destruir el templo de Herodes, también conocido como el Segundo Templo de Jerusalén. Fue destruido por las legiones romanas bajo el mando de Tito en el año 70 después de Cristo, porque el templo fue el epicentro de la primera guerra judeo-romana, un levantamiento contra el dominio romano en la provincia de Judea. La destrucción se produjo cuando un incendio que pudo ser accidental o intencionado durante el combate se extendió y devoró el edificio. Las consecuencias que conllevó a esta destrucción son la pérdida del templo. Fue un evento trascendental en la historia judía y el fin de su independencia política hasta la creación del Estado de Israel nuevamente en el año de 1948. La conmemoración. El evento es recordado cada año en el judaísmo, que celebra en el Muro de los Lamentos, el último vestigio del templo, y el ayuno del Tisha B'Av, lo peor de la tragedia espiritual de la historia en los judíos. Las manifestaciones artísticas. La victoria romana se conmemoró con el arco de Tito en Roma, que representa a los soldados romanos saqueando los tesoros del templo, incluido la menorá. Bueno, aquí vamos a ver del lado izquierdo, arriba, vamos a oír de dinastías que normalmente no escuchamos, no están cerca de nuestra historia occidental. Pero está la dinastía Salta, la dominación persa, ya sabemos que fue entre 656 al 332 antes de Cristo. A este se le llama periodo tardío. En medio, en azul, está el periodo helenístico. ¿Recuerdan? Es el periodo de los griegos, del 332 al 30 antes de Cristo. Aquí vamos a ver la conquista de Alejandro Magno de Macedonia, muere Cleopatra séptima, ahí le faltó que pusieran séptima, y posteriormente Egipto se convierte en una provincia del Imperio Romano. Vamos a recordar que esta Cleopatra, ella es reina de Egipto, ¿ok? Entonces, lo que está buscando es mantenerse en ese reino. Es cuando se va a involucrar directamente ya con el Imperio Romano, pero para no perder el trono. Octavio entra en Alejandría. Recordamos que acaba de decirnos esta Mirna que Octavio es Augusto César, ¿sí? Él se proclama César también, pero se pone Augusto. Liquidó definitivamente la independencia política de Egipto, convirtiéndolo en una provincia romana, que era lo que estaba buscando evitar Cleopatra. Pasó a sus sucesores bizantinos después que el imperio fuera repartido el año 395 después de Cristo y permaneció en sus manos hasta la conquista árabe del año 640. O sea, el imperio romano prácticamente estuvo hasta el 640 después de Cristo y va a iniciar lo que le llaman el imperio árabe, es el otomano, ¿sí? Los turcos van a estar al frente. Cleopatra séptima tuvo relaciones clave con Roma a través de Julio César y Marco Antonio, o sea, para asegurar la independencia de Egipto. Se convirtió en un estado cliente de Roma. Tras la muerte de Julio César, Cleopatra séptima residió temporalmente en Roma como reina, ¿sí? Como emperadora, y se alió con Marco Antonio, lo que lo llevó a un conflicto con Octavio, con Augusto César.
La derrota de Cleopatra VII y Marco Antonio en la batalla de Actio, el 31 a.C., buscando quedarse como emperadores romanos, culmina con la invasión romana de Egipto en el 30 a.C. y la posterior anexión de Egipto al Imperio Romano, marcando el fin de su gobierno. Julio César, Cleopatra VII y Marco Antonio formaron un triángulo de amor, poder y política en la antigua Roma y Egipto. Julio César es la cabeza del primer triunvirato. Marco Antonio se encuentra en el segundo triunvirato con Octavio, que es el sobrino de Julio César, y que se convierte él en Augusto César. Julio César fue el primer amante de Cleopatra VII y su aliado político, dándole el trono a su hijo Cesarión. Tras la muerte de Julio César, Marco Antonio se unió a Cleopatra VII en una relación que combinaba amor y estrategia política, lo que resultó en la derrota de Marco Antonio en la batalla de Actium y se suicidaron posteriormente. ¿Por qué nos interesa mucho Cleopatra VII? Primero porque fue amante de dos personas y muy importantes durante el primero y segundo triunvirato. Y tercero porque ella también, aparte de ser la reina de Egipto, se está convirtiendo en también emperadora y reina de Roma por la relación que tiene con Julio César. La busca también, busca esto con este Marco Antonio, no lo va a lograr, pero también va a tener un hijo más adelante, lo vamos a ver en la Biblia, con Herodes el Grande. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos las dispensaciones. Acuérdense que en todas las láminas y presentaciones que les hemos presentado cada martes, nos manejamos por dispensaciones, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y bueno, pues aquí tenemos inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, la gracia. Nosotros estamos ahorita aquí. O sea, todos estos años, que son varios años, estamos en este pedacito y ya después vamos a pasar a esta parte. No sé si quieras comentar algo acerca de esta línea de tiempo, Tony. Realmente va a ser muy impactante cuando entremos ahí, después del tiempo de la gracia, porque, bueno, se adelantó donde están fijando lo que es la Nueva Jerusalén. No tuvieron a bien poner directamente despuesito del periodo de la gracia lo que es el Apocalipsis, ¿sí? Nosotros vamos a desarrollar después el tema directamente con el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y el Apocalipsis, para llegar a lo que es el milenio. Después del milenio viene prácticamente la Nueva Jerusalén, ¿sí? Pero por el momento mejor nos vamos un poquito más despacio para que lo que quería es que entendieran bien eh, pues esta gráfica, ¿no? No siempre están en el orden que quisiéramos, pero eso es por el diseño, ¿sí? No es porque no lo sepamos hacer. Ahora dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, o sea, en la época del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como están en la tierra. O sea, al final va a poner el fin completo el Señor de la tierra porque va a haber nueva tierra, ¿lo recuerdan? Donde va a estar reposada la Nueva Jerusalén, que nuevamente está del lado derecho, sobre la línea que está en medio, nuevamente está ahí la Nueva Jerusalén, y la dispensación del cumplimiento de los tiempos en las épocas venideras. O sea, va a ser interesantísimo, las clases que vamos a desarrollar más adelante. La que Sí, y sigue, ahora por como favor. dijo Lupita, obviamente esta presentación yo creo que nos va a llevar más o menos 3 martes, porque en este periodo que está aquí estamos hablando del siglo IV después de Cristo y vamos a llegar prácticamente hasta 1950 más o menos. Bueno, pues aquí está la persecución romana. Nuevamente, como les comenté hace ratito, el Imperio Romano persiguió a la Iglesia cristiana durante más de 2 siglos debido a su fe considerada una amenaza para el orden social y la cohesión del imperio. Sus prácticas exclusivistas y el rechazo al culto al emperador
lo que les expliqué hace ratito, ¿no? Que obviamente pues esto no solamente era un problema para Roma nada más porque creyeran en otro Dios, sino porque obviamente ellos tenían el control político y social y porque Roma tenía muchísimos dioses y obviamente también había que adorar al emperador. Las persecuciones se iniciaron con Nerón en el año 64 después de Cristo y culminaron con el edicto de Diocleciano, el que nos estaba platicando ahorita Tony, en 303 después de Cristo. Aunque el cristianismo fue legalizado con el edicto de Milán en 313 después de Cristo, que finalizó estas persecuciones. Ahora imagínense cuántos años pasaron desde el 64 después de Cristo al 313 después de Cristo. Y aquí tenemos unas imágenes de Nerón y Diocleciano. 69 es el año de los 4 emperadores que mencionamos anteriormente, Vitelio, Vespasiano, Otón y Galba. Estos también obviamente fueron muy importantes y esta parte es súper interesante. Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, 25, el profeta Daniel y Jesús de Nazaret se menciona en Mateo 24 del 1 al 22 y Lucas 21, 20 al 24. Profetizaron la destrucción del templo de Jerusalén, lo que sucedió en el año 70 después de Cristo por decisión del emperador Tito, que fue lo que nos estaba platicando Leti. Aquí vemos una imagen de representación del templo de Jerusalén destruido, la menorá llevada por Roma, el saqueo de Jerusalén, el muro interior del arco de Tito hacia Roma. Acuérdense que Tito, como lo mencionamos hace ratito, era el hijo de Vespasiano y de Domitila la mayor, y el propio Vespasiano fue el fundador de la dinastía Flavia, a la que también perteneció Tito. Tito fue el primer emperador romano en suceder a su padre biológico y se le conoce por su importante papel militar en la primera guerra judeo-romana, donde comandó el ejército romano que sitió y conquistó Jerusalén. Durante el periodo romano, los cristianos fueron perseguidos en varias ocasiones debido a su negativa a adorar a los dioses romanos y al emperador. Acuérdense que los romanos decían esto, o sea, ellos podían aceptar todas las religiones egipcias, persas, griegas, las que fueran, mientras no se metieran y mientras estuvieran adorando y haciendo todos los eventos paganos que ellos les comandaban. Pero como los cristianos no lo hicieron, pues obviamente inventaron muchísimas más cosas para poder tener una razón para perseguir a todos los cristianos. Y Tony aquí quería hablar. tenemos, Mir, sí, ¿puedes Tony, regresar? sí, En medio pusiste el circo romano. sí, Aquí es donde a los cristianos se les ponía, especialmente a los niños, pieles de corderos llenas de sangre para que salieran los leones y los destruyeran, los mataran. Lo que hacían los cristianos era hincarse para adorar a Dios, alabar a Dios, y eso impactaba mucho a las gentes que iban al circo a ver ese sacrificio que se hacía y de cristianos, y se empezaba a bajar la gente del circo romano directamente al centro para morir directamente con los judíos. Eso es lo que a Constantino le causa un impacto tremendo acerca del cristianismo. Gracias. sí. De hecho, nada más para mencionar así como al calce, por ejemplo, Séneca, que varios conocen a Séneca en esta cultura, mencionó, Séneca era tutor del emperador Nerón y dijo en su carta de clemencia, he encontrado yo entre todos los mortales el favor del cielo y he sido escogido para desempeñar en la tierra el papel de vicario de los dioses. Yo soy el árbitro de la vida y la muerte para las naciones. Y luego Tácito también menciona, todos los hombres tenían que inclinarse ante los mandatos de sus superiores. Aquellos dioses a los que ellos imploraban habían decretado que correspondía al pueblo romano tomar la decisión de qué dar y qué quitar. Y Estacio comenta, por mandato de Júpiter, rige Domiciano, para el mundo sea bendecido. Y por último, por ejemplo, Plinio, también Plinio el joven, dice, esto era el destino que se había trazado para Roma y su razón de ser, y todo dependía de algo llamado la Pax Deorum, que significa la paz de los dioses.
Romper ese contrato era un peligro para todos. Si los romanos actuaban de acuerdo con los mandatos divinos, entonces los dioses actuaban a su favor. El mayor obstáculo para que los romanos mantuvieran este principio eran precisamente los cristianos. Y por último, esta parte, por ejemplo, cuando ellos intentaban defenderse, Arístides de Atenas escribió: los cristianos no cometen adulterio ni fornicación, ni dan falso testimonio, ni malversan la prenda, ni la codician, lo que no es de ellos. Honran a padre y madre y muestran bondad a los que están cerca de ellos, y cuando son jueces, juzgan con rectitud. No adoran ídolos hechos a imagen del hombre y todo lo que no quisieran que otros les hicieran a ellos. No lo hacen a otros, y de la comida consagrada a los ídolos no comen, porque son puros y apaciguan a sus opresores y los hacen sus amigos. Hacen bien a sus enemigos, y sus mujeres son puras como vírgenes, y sus hijas modestas, y sus hombres se guardan de toda unión ilícita y de toda inmundicia, con la esperanza de recibir una recompensa en el otro mundo. Sin embargo, Roma no les hace caso, y Roma, al contrario, obviamente pone a los cristianos con todas estas historias de que comían sangre y de que cometían cosas irracionales, obviamente para justificar lo que estamos platicando de esta persecución. Y aquí en este mapa vemos, obviamente, como les comentamos al principio, que Roma era la primera potencia a nivel mundial en aquellos entonces, en donde mencionamos 3 continentes, y bueno, pues aquí los estamos viendo nada más para que se den cuenta lo grande que era el Imperio Romano. Ok, ¿cuáles fueron las causas de todas estas persecuciones? Aunque ya lo mencionaron, es muy importante que entendamos el origen de todo esto. Acuérdense que había una amenaza al orden imperial. Los romanos veían el cristianismo como una amenaza para la cohesión y el orden del imperio, pues los cristianos se negaban a adorar a los dioses paganos y al emperador, lo que se consideraba un acto de traición. Tenemos que ser muy claros en entender que todo este grupo romano tenía, aparte que tenía 1000 ídolos, ellos mismos se sentían especiales y se sentían, em, no sé qué palabra usar, Escogidos, ¿no? escogidos, sí, como una cosa especial y única. Entonces, obviamente, a mí me gustaría que Tony nos explicara un poquito esta parte, porque a mí en lo personal sí me cuesta todavía entender cómo es posible que los romanos hayan tenido tal poderío y tal influencia en todos estos países, como lo explicamos en el mapita anterior. Si se fijan, el Imperio Romano era casi toda Europa, llegaba casi hasta la parte inicial de Asia. Entonces, con todo lo que veníamos hablando después de los apóstoles y después de Pablo y después de la persecución que empezaron contra los cristianos, etcétera, etcétera, este imperio se extendió, pero exponencialmente, ¿no, Tony? Pues Estás es en Lo que que, lo... pasa es imagínate, que tenían eran todos, brutales, ¿Mandé? eran brutales, o sea, eran sanguinarios, Lupita. Ahí es a lo que yo quiero llegar. O sea, no es nada más decir el Imperio Romano era muy grande y bueno, iba en contra de los judíos. No, ¿por qué eran tan fuertes? ¿Por qué eran tan importantes y tan poderosos? Bueno, aquí también mencionar, ¿no? es que Que había acuérdate un... que también ellos pensaban que estaban protegidos por todos estos dioses. Sí. Entonces, si aparte se le agregaban los dioses griegos, los dioses egipcios, los griegos y todos los que estuvieran, pues entre más dioses, mejor. Ujú. Entonces, obviamente, para ellos, todos los dioses de todos lados estaban a su favor, los celtas inclusive, ¿no? Pero Pero acuérdense, obviamente llega este grupo cristiano y dice, no, pues yo nada más adoro a Jesucristo y Jesucristo es mi rey y no me voy a inclinar y no voy a hacer todo lo que tú me dices. pero fíjense, vámonos unos meses atrás cuando estábamos hablando de los personajes de la Biblia y de los profetas y de cómo Dios una y otra vez les pedía que no tuvieran dioses ajenos y destruía y destruía y destruía y la gente, los cristianos se iban a un lado y al otro y llegan con los romanos y los romanos fueron peores que todos los demás. Sí, Los, eran brutales.
O sea, los romanos, adicional a todo lo que vivieron antes, corrígeme si me equivoco, Tony, después de lo que hablamos de los babilonios y todo esto, eran peores de idólatras que todos ellos. O sea, como que se juntó un grupo de gente que se sentían especiales, únicos y dueños del mundo, realmente como dioses. Y los mismos griegos creen en los dioses, dioses distintos. Y son no es lo mismo los dioses de los griegos que los dioses de los romanos. ¿Te Ni de acuerdas de los la, egipcios. sí, ¿se acuerdan de la estatua de Nabucodonosor? Que tiene cada metal que la que está Ujú. de la que está diseñado, va a ir bajando de oro a plata, o sea, de Babilonia a plata, que son los medopersas, Los y después medopersas. viene de bronce, que es el imperio griego, y después vienen piernas de hierro. Eh, Estamos en las piernas de hierro. Cada vez va a ser un metal más complicado, más duro, más difícil de tratar. Y eso está denominando, está descifrando lo que es la moral, va bajando poco a poco en cada uno de los imperios. Ujú. Nosotros que estamos ya en los finales prácticamente, va a ser un periodo de pies de dedos de piedra, no es cierto, de pies de hierro mezclado con barro. Es lo que nos está pasando ahorita. Estas alianzas humanas débiles con fuertes y está pasando una brutalidad también en la vida moral. Entonces es decadencia moral lo que demuestra esa estatua de Daniel. Y yo creo que es Gracias, lo Tony. mismo, ¿no, chicas? El control político y social, o sea, la verdad es que no es muy diferente a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿eh? Así es, sí. Ujú. Y aparte, Precisan, el perdón. cristianismo es un grupo minoritario que se le está oponiendo, o sea, todo el mundo les rendía culto porque también se creían ellos dioses, y eso es un grupo minoritario que está diciendo yo no. Así Entonces es. es desafiante, o sea, cuando estás bien, cuando tienes a alguien que no se te sujeta o no se te somete, te le vas encima. Pero como decían bien hace un momento, ¿no? Seguimos viviendo en una situación muy parecida. Aquí lo podemos ver en el exclusivismo religioso, ¿no? Los cristianos rechazaban la validez de otras creencias, lo que era visto como una forma de intolerancia por los paganos, y hoy lo seguimos viviendo. Y estamos hablando del 2025. Así. Entonces, a final de cuentas es como un círculo que vuelve a dar vueltas y círculo que vuelve a dar vueltas y un círculo que vuelve a dar vueltas, pero era muy importante eso que dice Tony, cómo mientras más va bajando, se va volviendo más dura ah, La calidad moral. la calidad moral, exactamente. Bueno, también dentro de las causas de la persecución estaba el proselitismo. A pesar de ser una fe minoritaria, los cristianos se expandían activamente, lo que era visto como lo que era visto con recelo por las autoridades romanas. Y además se daban cuenta que eran fuertes y se daban cuenta que estaban unidos y se daban cuenta que movían masas y que además tenían una fe muy grande. Prácticas secretas. Las reuniones de los cristianos eran secretas y se realizaban en lugares ocultos, lo que les daba un estigma de sociedad secreta ante la sociedad romana. Y acusaciones diversas. Los cristianos eran acusados de ateísmo, impiedad, de brujería, entre otros delitos, para justificar su persecución. Oye, y además, acuérdate que los emperadores eran vistos como los mediadores entre los dioses y el mundo. Entonces eran así como la máxima cosa sobre la paz de la tierra. Entonces imagínate que no quisieras eh, hacer un ritual o una situación así enfrente de ellos, pues sí, efectivamente era una amenaza total, aparte del control político y social, ¿no? Claro, así es. Me pasas la siguiente, gracias. Bueno, principales periodos de persecución. Aunque ya lo mencionamos, este es un resumen para que no se les olvide. El gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo. La primera gran persecución fue ordenada por el emperador Nerón. Este nos suena más que los demás, porque fue de los más eh, de los peores, diría yo, ¿no? Uno de los peores, aunque hubo muchos, quien culpó a los cristianos del incendio
y se cree que los apóstoles Pedro y Pablo murieron durante este periodo. También hay que recordar, no me quiero salir de los temas, pero también hubo muchos mártires en esa época. Mucha gente murió en esa época. Esteban, Santiago, Pablo de Tarso, Simón Pedro, los discípulos de Pablo, Ignacio de Antioquía, etcétera. Sí, Tony. En este incendio de Roma se dice que Nerón empaló de sus genitales directamente a los cristianos y los llenaban de brea, los metían dentro de un costal vivos y los incendiaba, ¿sí? Con esto incendió prácticamente lo que es Roma. Ujú. Sí, o sea, realmente de todos los emperadores y todos los personajes que mencionó Mirna hace un rato, perdón, yo creo que Nerón es uno de los que nunca olvidamos, ¿no? Fue uno de los más sanguinarios. Y bueno, es importante ir poniendo en paralelo quiénes vivían en esa época. O sea, en esa época murieron Pablo y Pedro, en ese periodo. Entonces, es muy interesante esta parte que estamos revisando, porque acuérdense que estamos también hablando de los personajes de la Biblia y a veces como que no ubicamos en qué etapa vivía cada uno, ¿no? Esta fue la época, obviamente, y además murieron de una forma terrible ambos, ¿no? Creo que Pedro estuvo boca abajo, ¿no, Tony? Lo Crucificado boca abajo. crucificaron boca abajo. Ujú. Ujú. Entonces, imagínense ustedes los finales de estas personas cristianas. Esta persecución no fue cualquier cosa. Cuando estamos hablando de este periodo de la persecución, realmente fue igual o peor de lo que se anuncia que puede ser el final de los tiempos, ¿no, Tony? Sí, es muy similar a lo que va a pasar, Lupita. Esta es una Exacto. prefigura de lo que va a pasar al final. Ahora, eso que menciona Tony es lo que yo quería mencionar. Cada vez que estamos hablando de un periodo de la historia, dense cuenta cómo se repite y se repite y se repite y se repite y quién sale adelante y quién no sale adelante. Por eso nosotros tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos y se oye muy fácil decir, ay, sí los perseguían, bueno, porque se unían en las iglesias y porque ellos se sentían amenazados. Pero en el 2025 los cristianos están siendo perseguidos en muchas partes del mundo. Gracias a Dios en América no estamos siendo tan perseguidos, pero pues podemos hablar de África y podemos hablar de muchos países con este señor de Corea que es tremendísimo con los cristianos, que es un dictador. Entonces, está realmente la gente viviendo unas situaciones espantosas y muertes espantosas en este siglo, ¿eh? Sí, Tony. En África llevan 2 millones de cristianos en este lapso de tiempo, ¿eh? No mucho, no muy atrás, en este lapso de tiempo. Y hay 700 hermanos en Cristo en África encarcelados, listos para morir. Ahora, otra de las cosas Orar. que no me voy a adelantar ahorita, pero que la hemos estudiado también con Tony en Panorama, ¿qué pasa cuando hay una influencia de otros grupos no cristianos que se expanden en el mundo? ¿Qué va a pasar cuando después los musulmanes se extiendan a otras regiones y también vayan contra los cristianos? Porque lo En- que está pasando ahorita en Medio Oriente no se va a quedar en Medio Oriente. no, no, nos van a perseguir. O Y sea, eso es algo, exacto, y eso es algo que tenemos que entender. O sea, esto de los principales periodos de la persecución no es una historia del pasado, es una historia del presente. así es. Y además es como dijiste la semana pasada, ¿no, Tony? Digo, finalmente yo me quedaría con esa parte de que a pesar de todo los cristianos no desaparecieron, porque la gente veía tanto la fe de estas personas y el estar tan convencidos que preferían morir antes que hacer todo lo que les pedían, que pues no desaparecieron, crecieron. Así es. Ok, Entonces, bueno, para no detener más, acuérdense también que hubo persecuciones imperiales, hubo varias persecuciones a lo largo del imperio, como las de Domiciano, Trajano, Decio y Valeriano. También las persecuciones de Diocleciano en el 303 después de Cristo. Fue la última y más cruel de las persecuciones. Se ordenó la destrucción de iglesias, la quema de textos sagrados y se despojó de bienes y estatus a los cristianos. El fin de las persecuciones. En el edicto de Serdica, en el 311 después de Cristo, el emperador
Galerio puso fin a las persecuciones con este edicto. Y en el edicto de Milán, en el 313 después de Cristo, completó el edicto de Serdica al garantizar la libertad religiosa y declarar a los cristianos como una religión lícita, poniendo fin a la persecución en el imperio. Y faltan otros que ya nos va a explicar ahorita un poquito más adelante Leti, pero se empezaron a hacer este tipo de edictos y este tipo de situaciones en donde ya se daba como religión lícita y empieza a haber ya un cambio para detener esta persecución contra los cristianos. La que sigue, Betty, por favor. Y fueron 250 años mínimo. Así es. Bueno, aquí vamos a ver más que nada quién fue Constantino, del que hemos estado hablando. Bueno, pues Constantino, su nombre era Flavio Valerio Constantino, también conocido como Constantino el Grande, que vivió del 306 al 337 después de Cristo y fue el primer emperador romano en convertirse al cristianismo y apoyarlo públicamente. Constantino sentó las bases para la unión entre la Iglesia y el Estado al promulgar el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, que otorgó libertad de culto y reconoció al cristianismo como una religión lícita, y al convocar el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo para unificar a la Iglesia. Constantino el Grande fundó Constantinopla en el año de 330 después de Cristo sobre la antigua ciudad griega de Bizancio, convirtiéndola en la capital del Imperio Romano de Oriente y en la Nueva Roma. Su decisión de establecer una nueva capital en esta estratégica ubicación y de renombrarla en su propio honor, Constantinopla, significa ciudad de Constantino. Fue un evento clave en la historia del Imperio Romano y del cristianismo, ya que la ciudad se convertiría en el centro de poder bizantino y del cristianismo en el Oriente. La que sigue, por favor. Bueno, estas acciones legitimaron el cristianismo, les otorgaron beneficios materiales y lo posicionaron como una fuerza importante dentro del Imperio Romano, lo que eventualmente conduciría a su posterior declaración como religión oficial del Estado. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos Constantinopla, que era enorme también. Perdón, si te regresas, y también en la parte amarilla, que vean por favor, todo esto, lo que representaba el imperio, ¿no? Así es. Sí, estaba, era un lugar extensísimo, casi ocupaba, pues no Pues sé, los dos tres tercios de continentes. Europa y parte de Asia y la parte de arriba de África. África. Uh-huh. Bueno, aquí vamos a ver algunas medidas que Constantino ahora sí tomó para la unificación del Estado con la Iglesia. En el Edicto de Milán, que se firmó en el año 313 después de Cristo, por Constantino y por Licinio, estableció la libertad de culto para todos los ciudadanos, incluyendo a los cristianos. También implicó la devolución de propiedades confiscadas y a un mayor reconocimiento del cristianismo dentro del imperio. El apoyo material a la Iglesia. Constantino también apoyó financieramente a la Iglesia, ordenando la construcción de grandes basílicas como la de San Pedro en Roma. Consecuencias de estas acciones implicó la legitimación del cristianismo. Al asegurar la libertad de culto, Constantino sacó al cristianismo de las sombras y lo integró en el tejido del Imperio Romano. Influencia del poder imperial en la Iglesia. El emperador se convirtió en un acto clave en los asuntos eclesiásticos, demostrando su deseo de influir en la unificación de la fe. Sentó un precedente. Las acciones de Constantino marcaron el comienzo de la estrecha relación entre el poder político y la Iglesia cristiana, un proceso que continuaría y se consolidaría en siglos siguientes. Y lo vemos pues hasta el día de hoy, lo que es la Iglesia romana con el Estado. La que sigue, por favor. Ok, y aquí vemos el ocaso de Roma, que vemos esta imagen donde está precisamente el concilio de Nicea, que ya mencionó hace ratito Leti,
que eso fue en el 325 después de Cristo. Convocatoria al Concilio de Nicea 325 después de Cristo. Constantino convocó el primer Concilio de Nicea para resolver las disputas teológicas dentro de la Iglesia, específicamente el arrianismo. Esta acción demostró la influencia del emperador en los asuntos religiosos y sentó las bases para la ortodoxia cristiana. Lo que me encantaría que nos contaras, Tony, aquí es qué pasó con Constantino para que realmente él se transformara en alguien a favor de los cristianos. Bueno, a favor de los cristianos es realmente porque lo que pasaba en el circo romano hacía una aceptación tremenda a favor del movimiento cristiano evangélico, que quede muy claro, ¿sí? Hasta ahorita hemos hablado del cristianismo como algo es similar a lo que nosotros practicamos, en amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué pasa con Constantino? Está viendo en el circo romano que la gente inconversa que iba realmente a un festejo, a un sacrificio a Moloch de cristianos, se bajaban de las gradas para estar con los cristianos para a punto de morir, ¿sí? Entonces, terminaban también adorando a Dios, terminaban también aceptando al Señor en ese sacrificio. Y eso es el impacto que causa porque cada vez crecía más el cristianismo evangélico. Eso es lo que provoca que este hombre, este Constantino, una el cristianismo evangélico a su movimiento ecuménico, ¿sí? Porque el catolicismo, y queremos pedir una disculpa, no queremos ofender absolutamente a nadie. El ecumenismo católico prácticamente está unido de un montón de cultos a diferentes santos, a diferentes ídolos. Y lo que hizo Constantino es anexar el cristianismo evangélico como parte fundamental del cristianismo católico romano. Le empezaron a llamar cristianismo por los cristianos evangélicos, ¿sí? Pero era un ecumenismo, como lo es hasta el día de hoy, en donde tiene una mezcla de muchas adoración a muchas cosas. Eso lo vamos a ver ahorita en un ratito. Y eso es lo que provocó porque crecía y crecía el cristianismo evangélico. Inclusive cuando los querían matar, también los subían a un tipo como de resbaladillas con espadas o cosas filosas y les preguntaban al padre de familia, estaba junto con toda su familia, y le preguntaban a cada miembro de su familia, ¿eres de Dios o eres del César? De Dios, y lanzaban a las personas, y el papá de todas maneras se sostenía que era de Dios, que era de Cristo. Así Entonces, es. esas acciones tan determinantes de los cristianos fue que conquistaron a Constantino, pero realmente hizo una revoltura de religión. Porque incluso aquí que empezamos a hablar de la ortodoxia cristiana, a la fecha en Turquía, pues sabemos que hay ortodoxos cristianos que tienen también ideas diferentes a los Sí, cristianos actuales. sí, Entonces aquí empieza un poco también la mezcolanza, ¿no, Tony? sí, De sí, los claro. diferentes grupos en los diferentes países y por eso lo quise mencionar, porque si ustedes van a Turquía y van a una iglesia turca, pues son ortodoxos cristianos, ¿no? Sí, cada quien hemos sacado una parte como conveniente a la persona que está al frente de esa iglesia, ¿no? Que la inició, por llamarlo Exacto. de alguna manera. Gracias. Y aparte estaba el arrianismo este que se menciona aquí, que ellos mencionaban que Jesús era un ser creado por Dios y que era Así es. inferior a Dios, pero en aquellos entonces era, pues, estaba muy arraigado el arrianismo en ese momento, aunque también estaba el docetismo y el gnostismo, ¿no? Sí, sí, entonces Entonces, son el mezclas de pensamiento. docetismo se dice o decían que Jesús existía, pero que no tenía un cuerpo. Y el gnostismo se centraban más en el conocimiento esotérico. Sí, sí, realmente es la mezcla de mentalidades más bien, ¿no?
Y también en algún escrito, ahora que estuvimos estudiando todo esto, yo lo que leí es que la mamá de Constantino es la que se había convertido y por ende él se había convertido, pero la Así, verdad es que pues es historia, la verdad así no es, se los puedo firmar, pero eso es lo que yo leí, ¿no? sí. Y nada más para apoyar también lo que dice Mirna, que no lo quisimos decir porque es muy complejo, pues había muchas, ¿no? Las montanismos, adopcionismo, mandeanismo, monarquianismo, neostianismo, apolinarismo, arrianismo y docentismo. O sea, empezó a haber un boom de diferentes grupos distintos de creencias. De hecho, por eso mencionamos aquí el arrianismo, porque ese es el que era, digamos, el hit del momento, ¿no? El más fuerte, ¿no? El más grande y el más fuerte, sí. Así es. Ujú. La que Bueno, sigue, porfa. Es- Bueno, pues vamos, vas, esta vas, parte, Lupita. Tony, la podríamos nombrar que no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Así es. ¿Te toca a ti, Lupita, o a mí? No, esta es la tuya, Tony, 2021 en adelante. Ah, ok. Bueno, justo lo que estaban hablando ustedes ahorita, de Constantino y cómo se absorbieron las costumbres paganas al cristianismo, ¿ok? La iglesia se construyó sobre el paganismo romano. Estamos hablando ahora de la iglesia católica, apostólica y romana, ¿ok? Que está uniendo el cristianismo evangélico a su movimiento, por llamarlo de esta manera. La iglesia se construyó sobre el paganismo romano. Es un sincretismo religioso que seguimos viendo 2000 años después. Si nosotros vamos a las iglesias mexicanas, especialmente en Puebla, por ejemplo, que adoran un poco más otras cosas, entramos a las iglesias y vamos a ver dentro de la iglesia católica diseños de víboras, diseños de demonios, y eso evitó Constantino que se quitara. Era más fácil para él que se dejara toda esa mezcolanza para que fuera más fácil la adopción al catolicismo. Roma los adoptó y los transformó. Fue una estrategia deliberada para facilitar la conversión de millones de paganos al cristianismo, manteniendo sus festividades y símbolos, pero con nuevos significados. Constantino comprendió que era más efectivo absorber las prácticas paganas que erradicarlas. Templos de mármol dedicados a dioses romanos, pero ¿saben? Sobre cada uno de los altares que tenían para diferentes dioses las personas. Los arrianos, Arriano es un sacerdote de Alejandría que sostenía que Cristo no era eterno como Dios Padre, sino una creación suya, y cuestionaba la naturaleza de Cristo. Para resolver esta crisis, Constantino convocó al primer concilio de Nicea en 325 después de Cristo, y se reunieron los principales líderes cristianos bajo el patrocinio imperial. El credo niceno, o sea, los que siguen después del concilio de Nicea, dice que Dios verdadero, o sea, está hablando de Padre y de Hijo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. O sea, esto es lo que se adapta más a lo que nosotros sabemos. Es lo que se adapta a lo que es Dios, ¿sí? Dios es único, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. La que sigue, por favor. Los obispos arrianos y niceos lucharon por el control de la iglesia. Esta controversia quemó textos considerados heréticos, textos, quiere decir apócrifos, que no tienen un autor reconocido. Textos como el Evangelio de Tomás o el de María Magdalena sobrevivieron escondidos en jarras en cuevas remontas de Egipto. Son escritos apócrifos. Los apócrifos que tenemos en la Biblia católica son textos anexos que no tienen un autor reconocido. El siglo IV el cristianismo crecía, pero la población seguía celebrando las tradiciones romanas paganas. Estas celebraciones seguían el ciclo del sol y las estaciones, los solsticios de invierno y verano y los equinoccios de primavera y otoño. Las Saturnalias, por ejemplo, es una festividad dedicada a Saturno que duraba varios días, del 17 al 23 de diciembre. Se intercambian regalos, se encendían velas y antorchas y se decoraban en los hogares con vegetación y reinaba la alegría. Estas para los mexicanos son las posadas.
En México las posadas son del día 17 hasta el 23 de diciembre y después ya se inicia o se establece lo que viene como Navidad. Pero la fecha del 25 de diciembre no aparece en los evangelios. Fue elegida para coincidir con el nacimiento del dios Sol invicto en el año 336 después de Cristo. Durante el reinado de Constantino aparece la primera referencia a la celebración cristiana del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, absorbiendo esta festividad del culto solar. O sea, el 25 de diciembre realmente es el culto al sol, ¿sí? Al dios sol, ¿sí? La Iglesia Católica Romana lo mezcla con las fiestas de las Saturnalias que nosotros entonces estamos viendo ahí, directamente lo que son las posadas con la Navidad, ¿sí? El equinoccio de primavera celebran la fertilidad y renacimiento. Los germánicos honraban a la diosa Eostre u Ostara con rituales de renovación. Los símbolos de Ostara eran el conejo y el huevo, los símbolos que asociamos para la Pascua cristiana con la resurrección de Cristo. O sea, con esos huevos de Pascua están haciendo alusión a la resurrección de Cristo. Entonces tenemos también que ir quitando de nosotros poco a poco fiestas inconvenientes, ¿sí? Regresándome a lo que es el festejo de Navidad, escúcheme muy bien, aproveche para compartirle a su familia. No nos pongamos en plan legalista y desaprovechemos oportunidades en donde la gente está súper sensible para que le podamos compartir de Cristo. Easter en inglés viene de oestre, el sincretismo no se limitó a las fechas, ¿sí? O sea, lo que acabo de decir del conejo de Pascua. La transformación, por ejemplo, de Júpiter, el dios supremo romano, en San Pedro. Ambos son representados con llaves, símbolos de su poder para abrir puertas, literal o metafóricamente. Las estatuas de Júpiter sosteniendo rayos fueron cambiados por San Pedro sosteniendo llaves. Y el Vaticano está construido sobre el antiguo templo dedicado a Júpiter, óptimo máximo. La que sigue, por favor. La transformación de Venus, la diosa del amor y la belleza, en la Virgen María. Venus era venerada como Stella Maris, estrella del mar, y Mater Madre, títulos que se aplicaron a María en oraciones cristianas. Los templos que tenían a Venus fueron dedicados a María. Las estatuas de Venus sosteniendo a Cupido ahora se convertirán en María sosteniendo a Jesús. La pureza, maternidad y belleza se trasladaron intactos de una figura a la otra. El culto mariano creció especialmente de las zonas donde antes prosperaban diosas como Isis, Cibeles o Diana. Recuerde que nosotros tenemos a la Diana cazadora sobre Reforma aquí en México. No solo los dioses se transformaron, el agua bendita tiene su origen en el agua lustralis romano, agua purificada ritualmente que se utilizaba para bendecir hogares y personas en ceremonias paganas. Las pilas de agua bendita ocupan el mismo lugar. El incienso pasó directamente a la liturgia cristiana. Las procesiones religiosas cristianas, estatuas sagradas recorriendo calles y fieles siguiéndolas, eso lo vemos mucho en nuestro país. Las velas eran elementos esenciales, ofrenda personal, incluso los días de la semana. Las velas lo podemos ver hasta en las tiendas, las veladoras con las imágenes del San Esto, San el otro, San Judas, etcétera, ¿sí? Los días de la semana, ya lo he dicho antes, lunes está dedicado a la luna, martes a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, sábado a Saturno y domingo se festeja el Día del Sol. Por eso la Iglesia Católica pasó el día de la misa, que significa sacrificio, lo pasó directamente al día domingo, ¿sí? La que sigue, la Anterior. Candelaria.
No, la Esa es anterior, una, es. perdón. Perdón, el Panteón de Roma, fíjense bien, el Panteón de Roma era un templo dedicado a todos los dioses. Este fue transformado en una iglesia cristiana en el año 609 después de Cristo. Fue donado a Bonifacio IV, rebautizado como Santa María de los Mártires. Sí, o sea, que esa iglesia está construida sobre un panteón. La veneración de las reliquias también fue muy fuerte, ¿sí? La historia de Helena, la madre de Constantino, que acaba de mencionar Mirna, ella viajó a Tierra Santa el año 326 después de Cristo y va a descubrir reliquias como la cruz de Cristo, que al día de hoy, fíjese muy bien, se supone que todavía existe la cruz de Cristo y que quitan astillas y las meten en pequeñas botellitas de cristal para que usted tenga parte de la cruz de Cristo. Imagínese eso, ¿eh? Y clavos de la crucifixión. Esto realmente lo tenían como una obsesión, ¿sí? Se inició una obsesión por las reliquias y la veneración de objetos sagrados con poderes protectores Como amuletos. como amuletos. Helena, la madre de Constantino, fue la que decidió que en Jerusalén ella investigó en dónde, en qué parte en Belén nació Cristo, en qué parte está el Santo Sepulcro. Usted cuando va a Israel lo que va a ver es titipuchal de iglesias católicas cristianas romanas, porque el Vaticano está a cargo también de la seguridad de Jerusalén, ¿sí? Entonces, por eso va a haber los lugares que los lleven los guías, aunque sean guías cristianos, los van a llevar a lugares donde son iglesias católicas, salvo el lugar en donde está el Santo Sepulcro, ¿sí? No, no, es un lugar diferente con una tumba correctamente ilustrada de donde estuvo Cristo sepultado por 3 días. Los santos sustitutos de los dioses menores, los romanos tenían dioses para cada aspecto de la vida. Ejemplo, San Eloy sustituyó a Vulcano, que era patrón de los herreros. Santa Bárbara reemplazó a Júpiter como protectora contra los rayos y tormentas. San Jorge, matando un dragón, era una representación del mito de Perseo y la Medusa. La que sigue, por favor. Y para terminar el calendario, tenemos a la calendaria, ¿sí? El 2 de febrero originalmente es la fiesta de la Lupercalia asociada con la purificación en algunos lugares, pero en lugares como México está representando también a la Virgen María y su alumbramiento, ¿sí? El Día de Todos los Santos es el 1 de noviembre, la festividad celta de Samaín, o sea, el diablo, cuando se creía que la frontera entre los vivos y los muertos se hacía más delgada y los muertos cruzaban al mundo de los vivos del 1 al 3 de noviembre. Esto nosotros, si lo quiere ver muy bien ilustrado, perdón, puede ver la película de Coco. Sí, es una película para niños en donde habla directamente de la vida de los muertos regresando prácticamente con los vivos del 1 al 3 de noviembre y se les pone ofrendas de flores y se les pone ofrendas de comida, ¿sí? La noche de San Juan, pero es una adoración a los muertos, que quede clarísimo, es una adoración a los muertos. La noche de San Juan, el 24 de junio, es el solsticio de verano, habla del fuego purificador y en Germania el dios Wotan o Odín es la figura de San Miguel Arcángel, que no sé qué tiene que ver San Miguel Arcángel en Germania, en Alemania, porque Miguel Arcángel es el arcángel protector del pueblo judío. Se convirtieron en capillas cristianas estos lugares de adoración. Las fuentes y manantiales sagrados para los celtas se convirtieron en fuentes milagrosas cristianas. Fíjense nada más que mezclas. La primera representación de Cristo son como la figura que había de Apolo, del dios Apolo. Así representaron a Jesús y fueron cambiados a la imagen después con barba, como el día de hoy, alguien más sencillo, menos corpulento y obviamente no rubio, hermanos, no era rubio, ¿ok? Es un hombre semita.
Las catacumbas romanas están llenas de símbolos híbridos. Catacumbas son en cuevas prácticamente, son los sepulcros para los muertos. Y también muchas veces los cristianos ahí era donde se reunían para hablar de Dios. Y Constantino mantuvo el título de Pontífice Maximus. Les presentamos al primer papa, el protector del cristianismo, obviamente católico romano, con bases entre iglesia y Estado. Pues muchas gracias y espero que de veras echemos nuestra inteligencia espiritual para salir de tantas cosas que hay en nuestro mundo. La que sigue, por favor. Yo Ya, quiero Tony. comentar justamente ahorita con esto que está terminando Tony, que ahorita que estamos viendo la primera parte de esto, que es la historia general de, como lo pusimos al principio, parte uno y parte 2. Nuestra preparación debe ser constante, personal y profunda, porque nos damos cuenta, como lo vimos en un video hace un par de horas, todas nosotras, si nosotros no nos preparamos para entender por qué y de dónde surgen las cosas, obviamente podemos confundirnos y no hay mayor ventaja que para entender realmente lo que está en la Biblia, entendamos además de los personajes qué es lo que sucedió, por qué sucedió, quién lo manejó y por qué lo manejó. Si se fijan hoy, vimos muchísimos personajes que no todos fueron buenos, al contrario, muchos fueron pues no me gusta la palabra mercenarios porque no son mercenarios, sino son que, este, dictadores Paganos, sanguinarios, ¿eh? paganos, ¿no? Paganos, exactamente, que a su vez transmitieron el paganismo y además transmitieron esta confusión y esta mezcla de lo bueno con lo malo y lo que sí es con lo que no es. Y con todo lo que nos acaba de explicar Tony en las últimas tres láminas, creo que nos podemos dar cuenta cómo hay una mezcla de tantas cosas y tenemos que pedirle a Dios mucho discernimiento y mucha preparación para entender las diferencias claras de lo que Dios quiere en nuestra vida y de lo que es correcto y de lo que no es correcto, obviamente con respeto a toda la gente, pero siempre pues estudiando y revisando. Y como se dieron cuenta, apenas vamos en la primera, no sabemos si lo vamos a hacer en dos o en tres clases, todo va a depender de cómo nos vaya, pero hoy terminamos muy bien en tiempo 9:26, pero el próximo martes viene la segunda parte de esta presentación y pues creo que como se dan cuenta, apenas vamos en Constantino. Imagínense todo lo demás que viene, ¿no? No, y aparte también lo interesante que es toda esta, como dices tú, esta mezcla, pero en realidad imagínense la cantidad de templos que había, la cantidad de imágenes, la cantidad de dioses, estas esculturas maravillosas, y dijeron, bueno, pues mejor las tapamos y las cambiamos y le ponemos otro nombre, y la fiesta también le ponemos otro nombre, porque si no la gente no se va a acercar. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta imagen que tenemos de Odín, que es la que decía Tony. Imagínense, está aquí Odín y dices, no, pues ahora cámbiale la cara y ahora va a ser San Miguel Arcángel, ¿no? Sí, claro, o sea, Ajá, y pues estás viendo aquí a la Venus de Milo hermosa y dices, no, pues ahora va a ser María. María, ¿no? Y así te vas, pero ahora imagínense la cantidad de iglesias, de templos, más bien de templos que había en ese momento y las cambian por iglesias y las cambian por otras imágenes, ¿no? Era más fácil hacer eso que tirar todo y tratar de convencer a la gente, pero pues estamos viendo que aún hoy día, pues yo les podría asegurar que muchos no sabemos o no sabíamos esta historia, ¿no? Porque son cosas que nadie te cuenta, que tú no las lees, que las estás viendo y nada más lo ves como a lo mejor la cultura romana, la cultura griega, la cultura egipcia, pero no nos ponemos a investigar qué hay detrás de todo eso, ¿no? Así es. Y si nos mencionaron en la secundaria esto, pues realmente nunca lo vamos a relacionar con la Mm. Biblia, ¿no? Con la historia del mundo. Sí, así es. Y precisamente por Entonces, eso el nombre de Panorama Histórico de la Biblia que nos gusta tanto, que nos ha hecho favor Tony de darlo durante tantos años, ahora entendemos cómo está mezclada la Biblia con la historia
y la historia con la Biblia. O sea, no podemos separarlas. No, Nos causó un poco de ruido esto de, bueno, estamos hablando de personajes, pero tenemos que hablar de historia. Pues sí, van de la mano, ¿no? Son personajes que están en la Biblia, en la historia, y dice uno, bueno, ¿por qué tengo que hablar de Cleopatra séptima, no? Bueno, pues porque también formó parte de nuestra vida y de la consecuencia de todo esto. Pero cuando ya vamos viendo el orden de qué fue primero y qué fue después, para ujú, todos los que tienen el panorama de la Biblia, el libro rosa, se van a dar cuenta cómo llevamos el orden tal cual, como está en el libro de panorama de la Biblia, y todo lleva un orden y todo lleva un significado, pero a veces es muy difícil. Por ejemplo, en la Biblia no vamos a estar hablando de cuestiones particulares de la historia de lo que mencionaron, por ejemplo, hace rato de Venus y la relación que hay con las imágenes actuales, ¿no? Pero todo va en relación. Una cosa lleva de la mano a otra. Y esta imagen que mencionó Mirna, vean cómo se va cambiando una por otra. Y cuando tiene uno la oportunidad de viajar y ver esas iglesias hermosísimas, sí son hermosísimas, ya hay un arte preciosísimo, pero hay una mezcla de símbolos impresionantes dentro tremendo. de cada una de ellas y tenemos que tener el discernimiento para entenderlas y ver de qué estaban hablando, ¿no? Así Oye, es. aparte, si hablamos de Babilonia, hablamos de los persas y hablamos de todo esto, pues no podemos dejar hablar de los romanos, de Así los es. egipcios, de Grecia, ¿no? Porque pues obviamente pues ahí se forma el imperio grecorromano con toda esta mezcolanza, porque obviamente, y aquí no estamos mencionando a ninguno de los griegos, que también eran un montón. No, y lo fascinante es que vamos a llegar hasta nuestros días, ¿no? Eso también Ujú. tiene muchísimo valor. Pues qué hermoso. Preguntas, señoras, ¿hay alguna pregunta? ¿Quedaron dudas? Bueno, pues nosotros felices de terminar puntuales 9:30. Para nosotros es un gusto respetarles su tiempo. Esperemos que les haya gustado mucho. Y Leti, si nos ayudas haciendo una oración de despedida. Sí. Señor, te damos gracias, mi Dios, por este estudio. Gracias porque tú día a día, Señor, usas, Señor, a Mirna, Lupita, Tony, a que nuestro entendimiento se abra más, Señor, porque es tan sutil todas las cosas que a veces creemos que son buenas o que no tienen importancia, pero tú nos marcas la diferencia, Señor. Te pido que nos ayudes, que tu Espíritu Santo siempre nos lleve por el camino correcto, Señor, y que nos des ese discernimiento para poder obedecerte y para poder desechar las cosas que no vienen de ti, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque, como dice Lupita, terminamos en tiempo y forma. Que sea de bendición para toda la gente, Señor, que lo va a escuchar y que lo va a volver a reproducir. Sigue hablando a nuestros corazones, Señor, y que esta semana, Señor, sea una semana en victoria, que podamos glorificarte, que podamos seguir aprendiendo de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Amén. Gracias a descansen. todos. Buenas Buenas noches. noches.